le doy la bienvenida hoy a nuestro amigo Frank. Adelante, Frank. Hola, ¿cómo estás, Eliezer? Saludos a todos. Saludos, el hombre el hombre de los 1000 pares de gafas. Hoy soy blanco. Nada, saludos a todos, a los miembros Somos Más. Les cuento que con mucho gusto he estado trabajando con nuestra fundación para hacer posible este programa con el invitado de hoy. Aquí está José Guillermo, presidente de Federalismo y Libertad, que como parte de nuestra organización y en especial como cubano que anhela la libertad, yo creo que es fundamental que se conozcan los testimonios, datos, hechos y toda información que ayude a enriquecer el conocimiento y la difusión de ideas sobre qué ha pasado en Cuba. Precisamente sobre este tema, creo que el invitado de hoy es un invitado de lujo, ya que Tata Joffre es un experto en el tema. Hace algunos años, un amigo que estimo mucho, con José Sebrelli, escritor, ensayista intelectual argentino, me habló del libro Fue Cuba, lo compré y con este libro escrito por Tata Joffre corroboré una serie de datos que no sabía y corroboré muchos y aprendí otros muchos otros. A pesar de haber vivido en Cuba más de 2 décadas, bajo la feroz dictadura que todos conocemos, conocía poco sobre qué había pasado en Cuba, qué pasaba en Cuba y demás. Como ustedes saben, el sistema de Cuba tiene un estricto control de difundir la información que a ellos les interesa y crean un relato a través de todos los órganos de difusión que ellos, como dictadura autoritaria, controlan. En este libro, en especial a través del cual conocí al Tata Joffre, él narra la historia de cómo Cuba se fue sovietizando, al mismo tiempo una serie de cambios internos que hubieron. Y además lo interesante de esto es cómo él lo hace de una forma con datos irrefutables, mayormente obtenidos después de la caída del Imperio Soviético, con acceso a los archivos de la KGB, de la Checa, la inteligencia checa y demás. Hace algunos años la dictadura cubana viene pregonando esto de la batalla de ideas y para muchos de nosotros, bueno, ¿qué es la batalla de ideas? Bueno, y no se tomó mucho en serio y hoy estamos siendo víctimas de esa batalla de ideas. Y hay que usar las mismas tácticas que ellos utilizaron para combatirla, porque nosotros tenemos la verdad, ellos no. Así que nada, nuestra opción como amantes de la libertad es sencillamente machacar y difundir y compartir con los que no saben qué pasó en Cuba, qué pasa en Cuba. Y para ello este libro fue una iluminación, al igual que a través de este libro conocí el otro que es el Soviet Caribeño que escribió. ¿Cómo se llama el libro, Frank? Que tienes al chat ahí en un suspenso todo el mundo. ¿El libro? ¿Cómo se llama el libro? Tú dices... Fue Cuba, fue Ah. Cuba. Sí, nombrando, culpando a Cuba, ahí lo tiene, yo lo tengo en Kindle y la copia la tengo prestada, pero lo he regalado a varias personas. Ahí está el libro, Fue Cuba. Entonces, sin más, los dejo con José Guillermo, que es el presidente de nuestra fundación y él puede mucho más abordar sobre el tema. Gracias por tenernos aquí. Gracias, Frank. José. Hola Eliezer, ¿cómo estás? Saludo a toda tu audiencia. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, bueno, hoy vamos a tener un invitado especial. Para nosotros es un gusto, como dijo Frank, mantener esta cooperación que tenemos con vos en la difusión de ideas, de una nueva narrativa, que alimente una nueva narrativa. Esa es la idea, alimentar una nueva narrativa que inspire sociedades más abiertas, más democráticas. Y hoy creo que vamos a hacer un aporte importante porque vamos a tener un periodista de una enorme trayectoria en Argentina. Él comenzó muy joven con el periodismo, primero en Clarín, luego se fue a vivir, estuvo en corresponsal en la época de Allende en Chile, por eso tiene un libro sobre un poco de memorias de lo que vivió en la época de Allende en Chile.
Después se fue a vivir a Estados Unidos en el año 79, trabajó en el Banco Interamericano, trabajó en la OEA. En el año 82 regresó a la Argentina, trabajó en ámbito financiero, donde llegó a ser jefe de la sección política y cubrió la campaña electoral de Carlos Menem, que fue una campaña histórica. Y ahí, bueno, conoce al que va a ser presidente argentino durante más de 10 años, y inmediatamente le ofrece, pese a que el Tata Joffre venía de una familia de un partido opuesto, que el Partido de la Unión Cívica Radical, le ofrece ser secretario de Inteligencia del Estado en la CIDE. Está poco tiempo, no está más de 6 meses ahí, y se va de embajador a Panamá. Después también presenta sus credenciales al presidente de Portugal, es embajador en Portugal. Regresa ya a fines de los 90 para ser asesor con rango de secretario del presidente Menem, y desde la salida del presidente Menem él volvió al periodismo, ¿no? Y empezó una época, sobre todo a partir del 2000, en donde América Latina irrumpía la figura de Chávez, donde se revitalizaron movimientos de izquierda y gobiernos de tinte izquierdista, y donde toda la esfera de lo público predominó un relato de corte populista a favor o por lo menos muy favorable al relato castrista. Él comenzó a publicar una serie de libros haciendo uso de una cantidad enorme de archivos que lo tuvo de toda su trayectoria, no solo desde que era miembro de periodista en los 70, en los 80, corresponsal, trabajar en organismos de inteligencia del Estado e incluso en organismos internacionales. Toda esa enorme cantidad de archivos lo empezó a volcar en una serie de libros que empezaron a salir en el año 2002. Y esos libros se convirtieron en bestseller en Argentina y constituyeron muchos lectores una zona de refugio en un momento en donde el relato populista y izquierdista se había apropiado de toda la esfera de lo público. Y por eso para nosotros es muy importante tenerlo, porque sus libros son increíblemente exitosos. Yo voy a presentar algunos nomás. Por ejemplo, este es uno de los primeros, que se llama Volver a Matar, ¿no? Después está otro que se llama Puerta de Hierro. Son documentos sobre Juan Domingo Perón. Después está este libro, Fue Cuba, que lo nombró Frank. Y el último libro que yo tengo registro que sacó fue Dios y la Patria los demande, que es el referido al preámbulo de la Constitución argentina, y básicamente son los archivos secretos de la democracia, los sótanos de la democracia argentina, si queremos decir. Así que para nosotros es un honor tenerlo. Hace tiempo que intentamos combinar este encuentro, así que yo creo que si bien él es un periodista de la vieja escuela, ¿no? Y vos sos un periodista surgido de las nuevas herramientas, así que va a ser un encuentro de dos generaciones, de dos visiones, de dos estilos distintos, pero con un mismo objetivo, que es una Latinoamérica más abierta, en libertad, y recuperar la democracia en Cuba, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, pues le agradezco muchísimo a los dos, tanto a Frank como a José Guillermo, y siempre de verdad es un privilegio contar con las gestiones de ustedes para poder seguir difundiendo el pensamiento de la libertad y la denuncia contra los que han coartado la libertad en el continente y en el mundo, especialmente toda la influencia castrista, que después fue chavista, madurista, orteguista, y que es como un dragón de muchas cabezas, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, y vamos entonces con Juan Bautista Joffre, que estoy de verdad que muy ansioso de conocerlo, y vamos a tratar de, como bien tú decías, transferir a las nuevas generaciones un caudal de conocimiento imprescindible para entender el pasado, ubicarnos en los porqués del presente y proyectar la esperanza hacia el futuro. Gracias, muchachones. Gracias. ¿Me escuchan? Bienvenido, profesor. No, profesor, amigo, decime, profesor de nadie. Trato de contar en los libros las experiencias que uno ha vivido en la vida y lo que ha aprendido. Estamos muy felices de tenerlo acá en nuestro canal. Tenemos más de 76,000 seguidores, principalmente hispanos, latinoamericanos, cubanos, de dentro y fuera de la isla. Y estamos
la verdad que muy asombrados con los datos que usted ha revelado en sus libros, especialmente Fue Cuba, los archivos a los que ha podido acceder, pero toda esta historia no ha podido transferirse a las nuevas generaciones, sobre todo de cubanos, porque la mayoría vive bajo un régimen que todavía, al sol de hoy, controla la radio, la prensa, la televisión, y este tipo de canales como el nuestro, nos orgullecemos de que sea una ventana para poder crear ese puente de luz, ¿no? Y que se entienda todo lo que ha sucedido antes. Entonces, gracias por estar aquí y me gustaría, bueno, dejarlo a usted un poco libre de hacernos una introducción, un mensaje, luego yo ya le haré algunas preguntas, así que siéntase cómodo, es una conversación más que una entrevista. Muchas gracias, Eliezer, por tu invitación. Un gran abrazo a todos los cubanos, especialmente a los cubanos de la Cuba Libre. Mi compromiso es con ella. Un gran abrazo a los argentinos que están por el exterior circulando y a los latinoamericanos. Tengo 13 libros, Eliezer. En todos mis libros está presente Cuba, porque en mi vida estuvo presente Cuba. Siendo muy joven, y vamos a entrar en nada más que en los recuerdos personales para después entrar en la historia, aprendí a bailar con los ritmos cubanos. Aprendí con mi amiga Celia Cruz, aprendí con la Sonora Matancera. Años después visité a ese grande de la canción que es Willy Chirino, que supo cantar El día llegará. Aprendí mucho de los cubanos y ahora voy a aprender contigo también. Bueno, a ver si me enseña usted lo que aprendió a bailar, porque yo todavía no he aprendido. Bueno, pero fíjate una cosa, siendo yo un joven de 12 años, escuchaba a su padre, porque era la manera de aprender, en silencio, yo, y mi padre estaba hablando con un alto funcionario de la Cancillería Argentina que se llamaba Arnaldo Musich. Posteriormente va a ser embajador de Washington. Estamos hablando casi de finales del 59. Y estaban hablando precisamente en una residencia muy linda que tenía la Embajada Argentina en Lima, Perú, la avenida Arequipa 121. Y Arnaldo Musich le estaba contando a mi padre lo que estaba sucediendo en Cuba y cómo veía la Cancillería Argentina la cuestión cubana. Mi padre, que era embajador en Lima, solamente recuerdo que advirtió que para su manera de ver, la revolución cubana estaba infiltrada por el comunismo. Mira qué joven esta opinión. Yo creo que el libro Fue Cuba, este libro, que fue Cuba, en un momento intenté que se llamara La estafa, porque la revolución cubana fue una gran estafa, no solamente a los cubanos en general, fue también una estafa a aquellos que peleaban al lado de Fidel Castro en Sierra Maestra y que se sintieron estafados porque desconocían los planes secretos que habitaban en la mente de Fidel. Fue también una estafa a los latinoamericanos que apoyaron a la revolución cubana. Wolfgang Arrazábal, presidente interino de Venezuela. Betancourt, don Belisario Betancourt, que dio plata. Carlos Andrés Pérez, que ayudó. Y Diego Las Fuentes, el costarricense, que dio armas. Todos apoyaron con beneplácito esa revolución cubana que amanecía en esa querida isla, y potente isla. En la Argentina también se observó eso con una gran satisfacción, porque se recordaba la amistad que había entre Batista y Juan Domingo Perón. Entonces interpretaron que la revolución cubana era una suerte de revolución libertadora que había ocurrido en la Argentina, que había echado a Perón en septiembre de 1955. Y se equivocaron. Un gran cubano, más joven que yo,
supo hacerme entender que la revolución cubana que bajó de Sierra Maestra ya estaba infiltrada por el comunismo. Los grandes homenajes, Eliezer, yo los hago en vida, porque cuando están muertos ya no sirven para nada. Entonces, quiero mostrarte este libro, que se llama, ¿lo has visto alguna vez? Se llama El Soviet Caribeño. Es de César Reynel Aguilera. Es un cubano joven que vive en Canadá, médico, que me fue advirtiendo a través de pequeños mensajes y luces que me fue abriendo, que la revolución cubana ya cuando baja al llano y entra el 8 de enero del 59 en La Habana, ya estaba infiltrada por el comunismo. Fidel va a llegar a La Habana el 8 de enero. Una semana antes, Batista huye a República Dominicana, un 1 de enero a la madrugada. Él, su hijo, otros hijos ya habían partido el 29 de diciembre porque Batista la veía muy mal. Estados Unidos no daba apoyo ya, había roto, digamos, relaciones personales con Batista. Le había cortado todo tipo de armas para enfrentar a las tropas castristas. Y Orlando Piedra Norehuela, no sé si te suena, el jefe de policía de Batista, va a ser el que va a elegir en esa pista de aviación quién sube y quién no sube al avión. Y así se van a República Dominicana. En realidad, Batista quería irse a Daytona, quería irse a Estados Unidos, y no lo logra. Fidel llega después de un largo recorrido de Santiago de Cuba hacia La Habana, la caravana de la libertad, de la paz, donde la gente lo veía pasar. Muchos de sus soldados usaban un rosario en el cuello. Fíjate, le decía una cubana, son católicos, qué suerte. Ese 8 de enero a la noche va a dirigir un mensaje en Colombia. Tú lo debes recordar porque Colombia hoy en día tiene otro nombre, era un fortín muy importante, que el día 2 de enero del 59 lo ocupa Camilo Cienfuegos. Sí, creo que hoy se llama Ciudad Libertad. Ciudad Libertad. Mientras el Che Guevara va a la cabaña. Una manera de Fidel de tomar el mando militar de la revolución. Porque estaba el director revolucionario en La Habana, a quien va a desarmar. Esa noche su discurso va a hablar de elecciones, va a hablar de que ya no es necesario las armas, empieza a desarmar al directorio y se va a quedar con los comandantes. Él va a hacer sus primeras experiencias y sus largas experiencias con los comandantes de la revolución. Ejemplo, Raúl, el Che, Juan Almeida Bosque, el papá de Juan, del querido Juan, y después vienen otros más. Y comienza la estafa. Primero nombran a un presidente que es nada menos que Manuel Urrutia, un primer ministro, se llamaba José Miró Cardona. Urrutia va a durar 6 semanas. A Cardona lo desalojan, y el primer ministro es Fidel. Y a Urrutia lo dejan hablando con los pájaros, porque las cosas importantes pasaban por las manos de Fidel, que era primer ministro. Después lo van a echar a Urrutia, y lo ponen a Osvaldo Orticoz. Osvaldo Orticoz, a quien yo vi el 25 de mayo del 73 en los balcones de la Plaza de Mayo de la Casa Rosada, junto a Salvador Allende y Héctor J. Cámpora, el día que Cámpora asume el poder y que dura 49 días. Y así empieza la Revolución Cubana y así empieza la estafa. ¿Cómo es la estafa? La estafa es decir algo
y tú vas a hacer todo lo contrario. Es mentir. Es vender algo que no tienes porque tienes en la mente otra cosa. Y eso empezó a nacer en marzo del 59 cerca de La Habana, en Cojímar. Es un pueblito de pescadores, donde estaba instalado el Che y Fidel también tenía una residencia, y ahí empezaron a tomar cuerpo las primeras medidas revolucionarias del gobierno de Fidel Castro. Ahí van a haber 2 o 3 medidas importantes. Primero, la ley de la reforma agraria, que no es la que se firmó en Sierra Maestra durante los días de la lucha. Va a haber una ley de reforma urbana. Después se va a crear las milicias del INRA, que la va a tomar Raúl y el Che Guevara. Y así van haciendo de a poco ese gobierno que con el tiempo Eliezer empieza a callar. Primero la prensa. Entonces, lo primero que se termina es el diario La Marina, que no existe más, ¿no? No. El diario La Marina no existe más. Hasta que termina con el diario El Tiempo, en donde Fidel va directamente a la redacción y habla con el subdirector del diario. Y cuando los dos bajan a la calle, se lo queda mirando como para que el subdirector le abra la puerta. Y el subdirector no le abre la puerta y le dice Fidel, no le falles a la revolución. Y el subdirector le va a decir, Fidel, no le falles a Cuba. Luego va por otro medio de comunicación muy importante, que era un canal de televisión de la familia Mestre. Recuerdo los cuentos de la hija de Guarmestre, de cómo era el Fidel inicial y cómo fue el Fidel con el poder. Guarmestre finalmente se fue de Cuba y vino a la Argentina, donde todo lo que tenía que enseñarle a los argentinos se los enseñó. Hizo un gran canal de televisión, Eliezer, un gran canal de televisión, porque Cuba era más avanzada que Argentina en ese tiempo. ¿Sabías de eso? Cuba tenía una economía esplendorosa, era la envidia de un sector importante de América Latina. Tenía más radios por habitante que muchos países de América Latina. Si no me equivoco, tenía televisión en colores, más autos, superávit del Estado, nada o apenas poco de mortalidad infantil. Es decir, Cuba era un país respetable y respetado. Bueno, y una moneda equiparada con el dólar. Y una moneda equiparada con el dólar, que valía. Y todo eso se vino abajo. Se vino abajo con el tiempo. En el año 60 ya empiezan a aparecer personajes que no estaban en la imaginación de nadie. Va a aparecer un ruso de nombre Alexeyev, que se presenta como corresponsal de TASS, ex corresponsal de TASS en Buenos Aires, va a aparecer en La Habana. Un año después va a ser el embajador cubano, el embajador soviético en La Habana. ¿Cómo será la cosa que si hubo una revista que benefició a la revolución castrista fue Bohemia? Bueno, hace poco estábamos recordando la carta de Acevedo de despedida cuando su suicidio. Miguel Ángel Quevedo, se suicidó en Miami. Sí. Le ocuparon la revista, se tuvo que escapar. El hombre que en cierta manera ayudó al relato castrista de los 20.000 muertos en Cuba por culpa de Batista. Eso es un invento de Quevedo. Como acá hubo en Argentina otro invento, de 30.000 desaparecidos en la época del gobierno militar de facto,
del 76 al 83. Eso tampoco es cierto. Y Quevedo tuvo que huir. No había espacio para él. En medio de todo esto, en medio de la ignorancia, porque todas estas cosas nacen en secreto, porque esto va a ser parte de la Guerra Fría, y en la Guerra Fría los que se enfrentaron duramente fueron los equipos de inteligencia. Raúl va a viajar a Praga, hace su primer viaje a Praga. Después va a viajar Ramiro Valdés, un personaje importante, Ramiro Valdés, no solamente en Cuba, también en Venezuela, en los años de Chávez. Vamos a hablar de Chávez si quieres también. Sí, sí, todo está interconectado. Y ahí empiezan a mantener las primeras conversaciones que van a dar pie a lo que va a ser el servicio de inteligencia cubano. Un gran servicio de inteligencia con el pasar de los años. Se necesita tiempo. Y mirá si los cubanos, los castristas han tenido tiempo. Te quiero pedir disculpas porque a veces digo los cubanos y son los castristas, porque no todos los cubanos son castristas, pero se me escapa. El 17 de mayo del 60, la inteligencia checoslovaca se instala en La Habana. El agente residente se va a llamar Peterka. Pero quiero contarte algo antes, previo al secreto de este libro. En el año 2012, yo viajé con mi esposa de turismo, fuimos a Praga. Y como todo tiene relación con todo, acababa de terminar un libro, estaba descansando para venir a la presentación de ese libro, que era sobre Malvinas, la guerra de Malvinas. Y imaginaba ese Praga por donde seguramente el Che, disfrazado, caminaba sobre esos empedrados. Tenía poca noción del valor de la inteligencia checoslovaca, pero sabía que había prestado un gran apoyo, una gran solidaridad a la revolución castrista. Pero sabes que yo visité los archivos de la inteligencia checa y viste el expediente que le tenían abierto a Fidel. Sí. O sea que mucho apoyo, pero siempre con cuidado. O sea, sí, claro. Bueno, y en Polonia le pusieron micrófonos en la habitación cuando fue que participó en aquel juego con los muchachos polacos de una universidad y todo, y el hotel donde se quedó se lo habían llenado de micrófonos. O sea que ellos, era como ese viejo dicho de confía, pero controla. Entre ellos estaban todos controlados también. Lo mismo pasó con Raúl en Praga, que le llenaron de micrófonos y se escuchaba cuando Raúl pedía chicas rubias. Pero uno, si tú ves mi currículum ahí, verás que fui durante 6 meses jefe de inteligencia en Argentina. Entonces, en ese tiempo uno tiene muchos amigos, conoce mucha gente, y yo le pedí a un jefe de inteligencia europeo si podía tener la amabilidad de dejarme entrar en el archivo de Checoslovaquia. Ya había caído el muro de Berlín, ya habían pasado muchas cosas, y ese europeo se comunicó con un amigo de él en Praga, porque había estado destinado en Praga ese europeo, y conseguí los primeros 15.000, las pequeñas fotos de cada uno de los documentos, 15.000. Después me llegaron, tiempo más tarde, 50.000 más. Y con eso hice este libro. Y ahora quiero encontrar yo la respuesta a una pregunta. Yo creo que sobre la Revolución Cubana han escrito importantes escritores, con más apoyo económico que yo, con más asesores, con más respaldo. ¿Por qué me voy a olvidar de Hugh Thomas, el británico? ¿Cómo olvidar a Tad Schulk y su biografía de Fidel? Jorge Castañeda, el ex canciller de México. John Lee Anderson. ¿Por qué no accedieron a los archivos de Praga? ¿Qué pasó? Que este argentino
como diría el Papa Francisco, al final del mundo viene a ocuparse de eso y descubre esto. El año pasado, Eliezer, en Barcelona, me encontré con uno de los jefes de la guerrilla argentina. Le dije, bueno, les entré por la ventana a ustedes, porque les entré por los archivos de la inteligencia checoslovaca, porque los archivos de la inteligencia que importan en la Argentina están en La Habana y no se abren. La historia argentina, la tragedia argentina está en La Habana. No se rió y le tuve que explicar. En el año 62, cuando se rompen relaciones con Cuba, la Argentina rompe relaciones con Cuba, la inteligencia checoslovaca va a tomar el lugar que ocupaba la inteligencia cubana, ya sea en Buenos Aires y en los países de América Latina. Se empezó a informar desde Buenos Aires y de otras capitales latinoamericanas a Praga. Y de Praga se mandaba a La Habana y a otros países del Pacto de Varsovia, porque no hay que equivocarse. La Unión Soviética nunca ignoró lo que ocurría entre Praga y La Habana. Y así van a ser, en diciembre del 62, la Operación Manuel. La Operación Manuel es una operación de la inteligencia checa con los cubanos. Praga se convierte en un lugar importantísimo, en un nudo de comunicaciones de todos aquellos que quieren viajar y entrar a La Habana para entrenarse militarmente. Y tú sabes que en los archivos de inteligencia, si hay algo, es la meticulosidad. Bueno, eso me asombró cuando visité los archivos, que sabes que buena parte se intentaron destruirlo en la huida, cuando cae el sistema socialista, en las máquinas aquellas moledoras de papeles, pero era tanto que quedó un gran por ciento, pero se destruyó otro por ciento. Pero cuando uno ve cómo archivaban las cosas, te das cuenta que eran una computadora antes de que tuvieran computadora. Así es. Era algo que ahí nos reíamos porque decíamos, la inteligencia cubana puede ser muy buena, pero siendo los cubanos como somos, de medio regado, impuntuales y tal, esta meticulosidad no la pudiéramos haber alcanzado. Era demasiado exacto, demasiado bueno, demasiado preciso, hasta el dato más irrelevante. O sea, habían personas de las cuales le recogían las colillas de cigarro que iba botando y tenían en su archivo un hilito con las colillas de cigarro que botaba, las cositas mínimas. Las fotos íntimas, el seguimiento de la inteligencia checoslovaca a los diplomáticos cubanos, cuáles eran sus debilidades, estaba todo anotado. Y mucho de eso está en este archivo, de este libro, y otros han quedado afuera. Pero la Operación Manuel va a ser una operación muy importante para América Latina, porque a partir de ahí, numerosos y numerosos personajes que después van a ser conocidos en las páginas policiales como terroristas, van a pasar por Praga dirigiéndose a La Habana. En Praga entregaban su pasaporte verdadero y le daban un pasaporte falso para ir hasta La Habana, con lo cual se quedaban sin el pasaporte y se arrepentían. Al volver de La Habana, entregaban el pasaporte cubano y le devolvían el verdadero. Siempre había alguien en el aeropuerto que los ayudaba a moverse dentro de ese lugar. Siempre era un agente, por lo general era un agente Klimpová, que va a anotar todo lo que dicen, va a anotar además cuánto gasta en café o en sándwich, porque por lo general no tenían un peso al volver de La Habana, y de ahí seguían rumbo a cada uno de los países. Esto que ocurrió en diciembre del 62 y que comienza con la Operación Manuel, va a ocurrir con venezolanos que querían retornar a su país para continuar la guerra de guerrillas. Esto me hace recordar a Douglas Bravo. Douglas Bravo era un dirigente guerrillero muy importante que va a conocer a Hugo Chávez Frías en el año 82.
se lo va a presentar a su hermano mayor. Se lo va a presentar a Hugo, su hermano mayor, que después va a ser embajador en La Habana. Ya ese compromiso estaba en el año 82. Y la verdad que Chávez va a decir algo que después tú recordarás, ¿no? Chávez decía que él no podía hablar de socialismo en los primeros años de su libertad después del golpe, durante la campaña electoral, porque no hubiera triunfado. Y Fidel llegó a decir, y eso fue el 26 de diciembre del 61, si desde la punta del Pinco Turquino, donde éramos 4 locos, decíamos que éramos marxistas-leninistas, no hubiéramos podido bajar nunca. Ahora lo podemos decir. Pero esa es una buena parte de la estafa. Y esa es la estafa. Días antes, de manera inusitada, en un canal de televisión dijo que él era marxista-leninista de toda la vida y que nunca dejaría de serlo. ¿Por qué no lo dijo antes? Y así se fue convulsionando, no solamente el Caribe, se fue convulsionando América del Sur. Y ahí entra la parte argentina, porque cuando hablamos del año 61, 62, 63, y muchos argentinos empiezan a viajar a Cuba. Muchos argentinos que venían del comunismo, enojados con el comunismo en Argentina, que era muy esquemático. Y Fidel vendía algo más nacionalista, un marxismo-leninismo sudamericano. Y empezaron a viajar a Cuba. Y así comenzó, también por culpa nuestra, Eliezer, por nuestras desgracias personales, por nuestras desgracias políticas. En el año 61 gobernaba un gobierno constitucional en Argentina, el de Arturo Frondizi. No es que los países de América Latina tuvieron algún resquemor o intentaron frenar la Revolución Cubana. Es la Revolución Cubana que tomó lugar en los territorios de América Latina. El 4 de enero del 60, el Che Guevara, cerca de las 10 de la noche, se reúne con 5 argentinos y empieza a darles clase de cómo organizar la guerrilla en la Argentina. Había un gobierno constitucional, no era una dictadura. Es falso aquello que decía Fidel, que iba a liberar los países de América Latina. ¿De quién? Era un gobierno constitucional. Era el gobierno de Arturo Frondizi. Uno de los que estaba ahí presente, un historiador de izquierda, que lo ha contado después de manera pública, le dijo, pero, comandante, en Argentina hay fuerzas armadas que son poderosas. No es las que ustedes se enfrentaron en Cuba. Después, si querés, te lo puedo aclarar esto que te digo. Y el Che le dijo, son todos mercenarios. En el ejército argentino, mercenarios. Digo que te quería aclarar porque en esta guerra, en este relato castrista de la guerra, aparecen como combates y habiendo vencido, cuando en realidad las tropas, los generales cubanos se rendían por plata. La caída de las villas, Santa Clara, ahí hubo plata. Está probado, está en los libros de los periodistas más serios. No está en los archivos de Cuba, pero está. Lo dijo Perón, unos años después, a un dirigente terrorista que fue a visitarlo. Y así fue naciendo y así fue llegando. Van a llegar los soviéticos. Fidel, que se compromete con el embajador Bonsai de que no iba a haber ningún tipo de perjuicio para las empresas norteamericanas, las nacionalizó, las echó.
después echó a los funcionarios. Entonces Eisenhower, un 6 de enero del 61, 14 días antes de entregar el poder a John Fitzgerald Kennedy, rompe relaciones con Cuba. Previo había anulado la compra del azúcar cubana. Estamos hablando de 700.000 toneladas, que para Cuba era muy importante. Después de esa asunción de John Fitzgerald Kennedy, Kennedy se va a encontrar con la Operación Pluto. La Operación Pluto estaba ya organizada de antemano, antes de que él asumiera, por la CIA, que va a dar origen a Bahía Cochinos. Eso es en abril del año 61, donde las tropas que desembarcan ahí, que son cubanos, son abandonadas por las fuerzas norteamericanas que se habían comprometido a intervenir después de que tocaran tierra. Y nos hemos ido muy lejos, Eliezer, pero lo que quiero decirte es que Cuba se transformó en un gigantesco portaaviones soviético a 90 millas de los Estados Unidos. Un Estados Unidos que no es el de hoy. Era muy poderoso Estados Unidos en esa época. En un Estados Unidos donde todavía estaba trazado duramente los acuerdos de Yalta del 45, donde la Unión Soviética se hizo cargo de Polonia, Rumania, Hungría. Los países de Europa del Este cayó bajo la cortina de hierro. Y Estados Unidos tuvo su área de influencia con esta parte del continente. Los soviéticos, de esta manera, pudieron tener a 90 millas de sus costas un centro de inteligencia importante, y ya en el año 62 van a instalar misiles. Juan, empieza la operación Anadir. Sí, claro. Actualmente hay una entrevista que ha causado mucha polémica en los Estados Unidos, pero que es muy reveladora, que se le hace a un espía soviético que tuvo como 20 o 25 años infiltrado en Estados Unidos y que finalmente, bueno, cooperó con las autoridades aquí, se entregó y reveló, está en video, un plan de subversión ideológica para los Estados Unidos a 30 años luz, que tomaba sobre todo como referente principal las universidades, la cultura, el conocimiento, la formación. Y este señor decía, mira, la Tercera Guerra Mundial, los soviéticos se dieron cuenta muy temprano que iba a ser ideológica, más que con armas y más que con misiles. Y de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos, donde en los años 80 todavía estaba muy claro lo que era el comunismo y lo que era la libertad, y hoy estamos viendo cómo grandes conglomerados mediáticos, incluso millonarios, personas líderes empresariales en Estados Unidos, están apoyando a grupos extremistas de izquierda que confiesan en televisión ser marxistas entrenados. Este es un Estados Unidos evidentemente muy distinto, y la comunidad cubana del sur de la Florida nos sentimos como a veces con impotencia, porque aquí tenemos un rango de influencia, pero es limitada porque somos apenas el 3%, una minoría en los Estados Unidos, pero en los estados del norte, en otros lugares, las víctimas directas del comunismo no son tantas. Entonces quisiéramos explicarle a todo el país la verdad del comunismo, pero a veces nos es complicado y no tenemos estos canales para hacerlo porque con los medios no podemos contar. He leído en los diarios norteamericanos alguna referencia de tipo crítica hacia las universidades que se han pasado criticando al gobierno en los últimos tiempos, con un discurso de izquierda, progresista, diríamos, porque por lo general usan liberals, como dicen en Estados Unidos, porque acá en Argentina liberal es otra cosa. Y sí, tú tienes razón, porque esta es una lucha ideológica. Y eso que te tiene a ti preocupado, también va a ser parte de lo que se llama el Foro de San Pablo, que nace a fines del 89, cuando la caída del muro de Berlín. Y Lula da Silva, el que iba a ser presidente de Brasil,
acuerda con Fidel Castro en crear un foro de discusión y de penetración intelectual aún más fuerte en América Latina. Ese va a ser el Grupo de San Pablo. Después viene el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla son todos los ex que participaron en el Grupo de San Pablo, que hoy en día están cerca de Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Son todos ex. Acá estamos viviendo una etapa de debate intelectual también. Nunca dejó de tenerse ese debate intelectual. Mira, el 24 de marzo del 76 hubo un golpe en Argentina. La sociedad estaba harta de la violencia. Cuanto peor, mejor, decía el jefe de la guerrilla, Mario Eduardo Firmenich. Cuanto peor, mejor. El máximo líder político, democrático, le fue a pedir al general Videla que termine con esta agonía en la que vivía la Argentina, donde morían cientos de argentinos por semana, muchos muertos por día, bombas, secuestros, asesinatos. El diario principal o el diario intelectual de Jacobo Timerman pedía lo mismo. Hay algo que ocurrió. El gobierno militar fue muy malo, Eliezer, muy malo. Muy mala su administración, muy malo la manera de terminar con el terrorismo. Pero lo cierto es que muchos de los que escaparon, los que huyeron, volvieron a Argentina con más rencor y más odio que nunca. Y se prestaron ese debate. Hay otro momento importante en esa infiltración de izquierda en la Argentina, y hay que decirlo, porque hoy daría la impresión que muchos lo esconden. Cuando le echan a Perón en el 55, la Revolución Libertadora, echa a muchos profesores de origen nacionalista y peronista y los reemplazan con profesores de izquierda, que van a traer ese discurso que con los años y las décadas se van a transformar en eso que a ti te preocupa. Después del gobierno del proceso que termina en el 83, vino Raúl Alfonsín, que viene con una cierta carga emotiva contra las Fuerzas Armadas. Es el año, y acá voy a pisar el año de tu nacimiento. En el año 85, tú naces y das tu primer respiro dentro de Cuba. En el año 85, yo llego por única vez a Cuba. Llego a Cuba porque yo era el director de política del diario Ámbito Financiero, un diario, diría que el tercer diario en importancia en Argentina, después de La Nación y Clarín, en donde Fidel Castro enseñaba a los que escuchaban cómo no había que pagar la deuda externa a los Estados Unidos de Norteamérica, pero nunca revelaba que él pagaba la deuda a la Unión Soviética, ya sea con azúcar o con lo que pudiera exportar Cuba. En ese mismo año, el año 85, el presidente Alfonsín, primer mandatario de un país que estaba económicamente destrozado y que había perdido una guerra, viaja a los Estados Unidos para encontrarse con Ronald Reagan. Y en el Jardín de las Flores, la Casa Blanca, le da una lección de democracia a Ronald Reagan. En vez de haber tenido una actitud más, ¿cómo diría?, humilde frente a lo que tenía que hacer al volver a su país. Podía ir a La Habana. En el año 85, Alfonsín viaja a La Habana. Porque todo esto forma parte de las enormes equivocaciones y tonterías que tomamos los argentinos. Fue a La Habana para aconsejarlo a Fidel Castro. Pudo ir a La Habana, pero nunca
se encontró con el presidente de Chile, con quien tenemos 5.000 kilómetros de fronteras comunes. Cuando tú eres un jefe de Estado, lo importante es lo que tienes que hacer de aquí al futuro. La política queda al margen. Hay muchas cosas que pueden quedar al margen de la política, porque hay otras tantas y muy importantes que tú debes hacer con el Estado chileno. Nunca viajó a Chile. Podía viajar a La Habana, pero no a Chile. En el año 85, mira, otro año tuyo, los cubanos bajan varias toneladas de armas en Carrizal Bajo, bajo las órdenes del jefe de tropas especiales castristas. ¿Qué van a hacer? Están armando el atentado a Pinochet, que lo van a concretar en septiembre del 85, si no me equivoco. Es decir, Cuba extendía su brazo a Chile, a la Argentina, a ese país al cual tú nunca fuiste todavía, pero vas a tener que ir, que es Bolivia. Ahí fue Che Guevara. En Brasil intentaron, pero no pudieron. En fin, esta es la historia del castrismo, la infiltración castrista en América Latina, la que hemos sufrido todos. Juan, ¿en qué estado valoras que hoy, con un país arruinado, un país que no tiene ni agua, ni luz, arroz, frijoles, la gente está a lo largo de toda Cuba haciendo unas colas horribles, está en su mayor debacle económica, incluso en algunos aspectos peor que el periodo especial de los 90? ¿Hoy crees que esa infiltración de inteligencia en Latinoamérica tiene el mismo poder que antes? ¿Tiene más? ¿Tiene menos? ¿Cuál sería la situación actual de esa penetración? ¿Y qué crees que va a pasar en el futuro inmediato? A diferencia de otros momentos, todavía Cuba tiene una gran colonia de la que se alimenta. Cuando un país no es dueño de su destino, cuando un país no puede manejar sus palancas de organización, de seguridad, cuando controla los servicios de inteligencia, la Cancillería, la luz, ese país no es un país, es una colonia. Esa colonia se llama Venezuela. Ya no irán los 150.000 barriles diarios, pero irán varios miles de barriles a Cuba. Y todavía Cuba está en capacidad de ordeñar a su colonia para sacarle lo que corresponda para sus intereses personales. Es cierto lo que tú dices. Cuba está muy mal. Cuando tú entras en internet y tratas de ver un poco el paisaje de La Habana, la verdad que es una destrucción. Cuando uno ve ese centro de La Habana que fue tan lindo en otros años y ve lo que es hoy, un país que se cae a pedazos, derruido, destruido, y su población que habla tan poco, con temor, tiene temor, a veces vencida. Hay un ejemplo que tú has dado, que es muy bueno, es el ejemplo de la pulga adentro de un frasco, que trata de escapar y choca con la tapa del frasco, saltando al segundo o tercer salto, se derrumba y baja los brazos. Me hiciste la inteligencia bien. ¿Qué debo hacer? No, bueno. Hay que googlear. Quería saber con quién me iba a encontrar. Ya te conocía, además. Te conocía a través de tus charlas y tus entrevistas. Sigo mucho a los cubanos, Eliezer. No está acá. Este es un cuarto bastante pequeño donde yo escribo. Es parte de acá está parte de la discoteca. Porque es una habitación muy cargada de energía. Pero si tú vinieras a casa y vieras mi biblioteca,
tú verías una banderita cubana con un crespón negro. Hace muchos años le prometí a Jorge Mascanosa, que era mi amigo, que ese crespón negro lo iba a sacar de esa bandera el día que los Castro se fueran de ahí. Y con esa bandera se emocionó Celia cuando vino y nunca imaginó que podía yo tener eso. Dije, Celia, ha pasado esto. Es el compromiso que uno tiene, que es el mismo compromiso que puedo tener hoy de amistad con Carlos Alberto Montaner, muchos más que están por ahí. El mismo compromiso que puedo tener contigo si tú me pides algo, yo te lo voy a hacer. Porque con la Cuba Libre no hay límites. Ayudas, porque... Miami, cuando se levante esta cosa del coronavirus, que por cierto va a pasar por acá también Axel Kaiser, estamos cuadrando alguna conferencia, alguna cosa que hay mucha gente que lo sigue. Me gustaría también invitarte a alguna presentación de tu libro presencial acá. Pues tienes que pasar también por nuestra casa y probar el ajiaco cubano que siempre estamos nosotros promocionando, lo hacemos muy bien. Un buen café que mi esposa lo hace excelente, de verdad. Y Iván, a mí me gustaría mucho, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría mucho, y me lo han pedido además, que te pidiera un consejo para darlo a todos los que estamos luchando contra el castrismo dentro o fuera de Cuba, y que tiene que ver con tu experiencia sabiendo cómo trabaja la inteligencia cubana y sabiendo que este momento en especial es muy crítico, están cada vez más acorralados, cada vez más asfixiados. Algunos tips, algunas cosas a tener en cuenta, algunos cuidados que debamos tener de cara a un posible también aumento de la agresividad contra las principales voces, los principales influencers dentro y fuera de Cuba. Hace poco, no sé si sabes que el jefe de Cadeca, que fue director del banco también en Cuba, un coronel retirado, un tipo del sistema, nos ha amenazado de muerte. Ha dicho que con cualquier calibre estamos en su rango de fuego. ¿Y qué tal? Es muy seria la cosa. Eso fue hace 2 o 3 días, ¿no? A mí, a Otaola. Bueno, hace horas atrás a un dirigente en Cuba le dijeron o te vas o te matamos. Esto ocurrió ahí cerca de Guantánamo. Hay una agencia noticiosa donde tú has salido varias veces ahí también con noticias. Los cubanos, yo no les tengo temor. Cuando hace varios años, cuando estaba a punto de lanzar este libro, viajé a la provincia de Córdoba y ahí me encontré con un historiador. Me dijo, che, Tate, ¿qué estás escribiendo? No, estoy presentando el libro sobre Cuba. ¿Cómo? Me dijo, sí, hay que contar lo que ha pasado con Cuba acá. Che, ¿no tenés temor vos? Y no, ¿qué temor? Hay que escribirlo. Eliezer, en la Argentina se llegó a secuestrar a un poderoso empresario argentino, se le sacaron 60 millones de dólares. Parte de ese secuestro se fue a La Habana en las valijas diplomáticas quien era el embajador Aragonés Navarro. La intervención no podía ser más directa. En el año 64, hubo acá una cosa que se llamó la Operación Penélope. La Operación Penélope fue la intervención de argentinos y cubanos en el norte de Salta, en Orán, y estaba integrada, entre otras, por el cubano Hermes Peña, de la custodia del Che, por un señor que se llamaba Castellanos, que los argentinos no sabían quién era. ¿Quién carajo es este tipo? Dijo, yo soy un peruano y he venido a cazar conejos a la Argentina. No era peruano, era cubano. Era el dueño de la casa donde el Che Guevara hizo su fiesta de casamiento con Aleida March. Estaba otro muy importante que después va a ser ministro del Interior cubano. Nos han hecho de todo. Pero acá hay 2 cosas que ellos no pudieron romper. El Che decía que la guerrilla debía moverse como pez en el agua. Y Juan Domingo Perón
a partir del 73 le sacó el agua. La sociedad argentina nos dejó sin agua, pero principalmente el viejo Perón, que después va a morir en el 74. Y entramos en otra película. Y después las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no hubieran derrotado nunca al terrorismo si no hay apoyo de la sociedad. Bien o mal. Bueno, yo pienso que eso mismo es a donde hay que encaminar los esfuerzos ahora mismo, incluso dentro de Cuba, también en Estados Unidos. Si no está esa complicidad de la prensa, de los intelectuales, de las universidades, de la gente, evidentemente no hay agua para que esas ideas totalitaristas prosperen. Por eso siempre... El problema tuyo, Eliezer, es que tienes intenciones muy loables de hacer política en Cuba, un país que no tiene fronteras. Yo, para molestar a mis adversarios en debate, digo que Cuba es un campo de concentración. No tiene fronteras. ¿Cómo te escapas? En una época te ibas en balsa, en una época huías como aquel viejo comandante de la Fuerza Aérea Cubana, del Pino se llamaba. Es muy difícil hacer política así. Se necesita mucho coraje, pero el problema es que ese país está tomado por la inteligencia, allá llaman seguridad, la inteligencia. Y lo peor de todo, que tú debes tener, y las tienes, que es la bandera de la digamos, de la soberanía política y social, y que tú te encuentras que todo esto está montado en Cuba con un discurso populista, mientras ellos viven en casas de un lujo inimaginable. Cuando tú ves Punto Cero, donde vive Fidel, cuando tú ves la casa donde vive Raúl, con los negocios que hacen, les importa nada a la gente. Y acá hay algo parecido. Acá hay algo parecido que está como queriendo volver. Y vamos a ver cómo se va a decidir en Argentina. Porque todos te hablan de las grandes mareas populares. Pero a la hora de gobernar, son los principales en violar los derechos humanos. Porque en el siglo XXI, robar del Estado, la corrupción, es una violación de un derecho humano. Porque tú le estás impidiendo a ese hermano nacional que tienes el agua corriente, la educación, la seguridad social. Yo diría que es muy importante en tu grupo la seguridad. ¿Qué significa eso? No se puede hablar con todo el mundo. Hay que tener mucha confianza. Como hacían ellos, tenían compartimentados, pero tú no estás viviendo en una sociedad cerrada, tú estás viviendo en una sociedad abierta. Y además pretendes llegar a tu público. Tu público está en Cuba. Somos Más está en Cuba. El movimiento está en Cuba. Entonces yo no te puedo dar consejos de inteligencia, porque además, digámonos la verdad, tuve 6 meses. Yo no vengo del mundo de la inteligencia, vengo del periodismo. Después me dediqué a la historia, cuando ya mis posibilidades habían cercenado dentro del periodismo, me dediqué a escribir libros. Y tuve suerte. Pero no cambies, no pierdas tus sueños, no te dejes vencer como esa pulguita dentro del frasco. Nunca. Yo te agradezco mucho, Juan, que nos dediques un chance, y yo creo que lo más importante de esta breve conversación, que me gustaría tenerla por horas y por días, es que le ha picado el bichito a las personas, 3.389 personas que nos están viendo en vivo, de buscar precisamente los libros que tú has escrito, donde se revela esa gran cantidad de documentos, operaciones, y yo creo que se revela algo muy importante, que va de la mano de una cápsula informativa que hicimos aquí la semana pasada, porque en Cuba se acusa a Estados Unidos de ser imperialista, de entrometerse en los asuntos de otros países, de ser militarista, agresivo, pero cuando hicimos un análisis riguroso,
Cuba había intervenido militarmente en 4 veces más países del 59 a 1990 que los Estados Unidos. Estados Unidos había intervenido como en 4 y Cuba como en 16. Y eso que no estábamos contemplando, la influencia de inteligencia, asesores, sino intervenciones militares con soldados. Y evidentemente ese tratamiento que se le da en las Naciones Unidas y en buena parte del mundo a Cuba como la pequeña isla víctima acosada que no hace nada, que no rompe un plato, que pobrecito, que no es real. La dimensión del alcance y de la influencia del veneno que ha regado desde La Habana hacia toda Latinoamérica, Fidel Castro primero y bueno, todo el sistema de inteligencia después, es una influencia comparable a la de los grandes imperios. Tú hablabas hace poco, bueno, la colonia venezolana y antes de eso tuvimos muchas más. Y el tema está en que hay un cambio en los 90, cuando ya no hay dinero, se cae la Unión Soviética, que era, bueno, por lo menos con petróleo, armas y dinero respaldaba ciertas cosas, viene el ELAN. Y entonces dicen, bueno, vamos a influir a través de la formación de médicos que luego van a ocupar cargos en determinadas partes. Pero la dimensión exacta de esa influencia, pocas personas la conocen y usted entre ellas. Y por eso le agradezco mucho, en nombre de las nuevas generaciones, que usted nos legue un libro tan importante como fue Cuba. Y les recomiendo a todos los que nos están mirando que por favor lo busquen. Me imagino que está en Amazon. Es un libro imprescindible que a todos le va a abrir un espectro de información alucinante. Y los demás libros también de Juan Bautista Joffre, pero ese en especial lo recomiendo mucho, mucho. Así que gracias, Juan, por estar acá con nosotros y visítanos algún día. Me comprometo contigo a que cuando vaya a Miami, he ido mucho a Miami, lo primero que voy a hacer es buscarte, llamarte para darte un abrazo. Y a través tuyo se lo doy a toda la colectividad cubana que está en mi corazón. También quiero mandarle un gran saludo a los venezolanos, que sé lo que sufren. No se ofendan, pero yo he dicho que, lo acabo de decir, ustedes lo han escuchado, que Venezuela es una colonia cubana. La provincia de Ultramar la llaman. Quiero también mandarle un gran abrazo a los argentinos que están allá, que han tenido que irse. En estas horas, Eliezer, un gran actor argentino que se llama Oscar Martínez acaba de decir que había perdido toda la esperanza en este país, en Argentina. Yo tengo 400 años de historia por parte de padre y madre en este país. Yo no pierdo la esperanza y no me voy a ir de acá. Me van a tener que echar. Pero quiero decirte que te agradezco mucho esta oportunidad de hacerle llegar a esa enorme cantidad de personas que están en tu web, y te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti, gracias a Federalismo y Libertad, Fran, Juan Guillermo, y qué bueno seguir tejiendo una red de varias generaciones con conocimiento por un lado, con energía y proyectos por otro, para seguir defendiendo y promoviendo sobre todo la libertad en nuestra América. Nos vemos pronto entonces, apenas que levanten esto, aquí sabes que tienes un colchón, comida y amigos que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias a ti, te mandamos un gran abrazo de acá también. Gracias por invitarme, hermano. Un aplauso a ti también ahí. Siga adelante, presidente. Vamos.